Acompáñame a Mateo 14 del 22 al 36. Este es un pasaje que todos conocemos, es más, se escribió una canción basada en este pasaje que fue muy famosa, pero yo quiero que podamos hoy analizar una parte importante que nos va a hablar de lo que estamos viviendo en este día. Dice Mateo 14, 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Qué tremenda escena habrá sido esa. Obviamente no creo que haya sido muy lindo. Imagínate, 3 de la mañana, un horario donde no ves nada. Probablemente hacía frío, porque en todos los lagos o en el mar en la noche hace mucho frío. Y había tormentas, ¿sí? Había tempestades y realmente estaban pasándola por un momento difícil. Y dice la Biblia, seguimos leyendo, en el versículo siguiente, dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, tengan fe, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y ahí termina esta historia. Hoy nosotros estamos en una situación similar, ¿sí? Tormenta alrededor. Y sin poder ver más allá, más que lo que escuchas en las noticias, lo que te dicen las autoridades, pero nadie sabe cuándo va a terminar esto. Nadie sabe cómo va a terminar. Nadie sabe si esto va a ser más grave o no. Nadie sabe cuántos muertos va a haber. Nadie sabe nada. Hay ideas. Vemos lo que pasa en otros países y realmente nos asustamos. Y dice la Biblia que los discípulos estaban aterrorizados, porque estaban en medio de una tormenta y de repente ven a Jesús viniendo, caminando sobre las aguas. Y la enseñanza está aquí. Pedro se armó de valor, como muchos de nosotros decimos: no, tenemos valor, no me va a pasar nada, este virus no va a llegar a mi casa, ¿sí? Este virus no me va a tocar. Y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti? Porque Pedro sabía que si él se largaba solo, sin que Jesús le diese la palabra, pues él no iba a poder ir a Jesús. Él no iba a poder caminar sobre las aguas. ¿Y qué simboliza? Caminar sobre las aguas simboliza caminar sobre tu problema, caminar sobre la situación, estar arriba de aquello que normalmente
nos hundiría, aquello que normalmente nos ahogaría, aquello que normalmente acabaría con nosotros. Cuando Dios te da la palabra, cuando Dios te dice no temas, cuando Dios dice yo estoy contigo, cuando Dios dice confía en mí, esa es una palabra segura, más firme que el piso, que te dice tú puedes caminar sobre ese problema, tú puedes caminar sobre esa dificultad, tú puedes caminar sobre esa situación difícil. Pero necesitamos esa palabra. Sin embargo, podemos tener ya la palabra como Pedro. Jesús le dijo, sí, ven a mí. Esa fue la palabra rema, ¿sí? La revelación, la palabra por la cual se hicieron los cielos y la tierra. La palabra viva de Dios. Es la que nos hace caminar sobre las aguas. Es la que nos hace caminar sobre los problemas. ¿Qué palabra tenemos nosotros? Tenemos la palabra que nos da Dios en Salmo 91. Ya la he leído, pero igual yo quiero darte unas partes, unos fragmentos. Después léelo en tu casa si puedes. Este es un salmo que nos va a ayudar a todos los que estamos pasando por esta situación. Dice así la Biblia, Salmo 91, voy a leerte solamente algunos versículos. Versículo 5 dice, desde el 4, con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Nuevamente vemos, sus promesas, su palabra, son tu armadura y tu protección. Tu protección no es el barbijo, tu protección no es la máscara, ni el gel, alcohol en gel, ni la lavandina. Tu protección son sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de flecha que ande en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. No temas a la enfermedad, no temas al virus, no temas al coronavirus que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. ¿Sí? Hablan de desabastecimiento, etc. Aunque caigan 1000 a tu lado. Hace poco un italiano decía en un video, cuando vi que venía la ambulancia y se llevaba a mi vecino, a mi vecina, al que vive a mi lado, algunos vivos, otros muertos, ahí me asusté y ahí supe que realmente estaba en peligro y tuve temor. Y la Biblia dice, no temas, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor. Esos males no te tocarán. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ningún mal te conquistará, versículo 10. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Ahí tienes la palabra de Jesús. Ningún mal llegará a tu hogar. Ninguna plaga tocará tu morada. Pedro tenía esa palabra y esa palabra le habilitó, le dio el poder sobrenatural para caminar sobre algo que él nunca hubiera podido caminar. Y eso a nosotros, esa palabra de Dios, ese rema, esa revelación, esa promesa, nos da la capacidad de poder caminar sobre este problema, sobre esta enfermedad, sobre esta crisis, sobre esta circunstancia. Nos pone arriba del problema. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, Pedrito le pasó como muchos de nosotros. Dice, Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro dice, se bajó por el costado de la barca y caminó
sobre el agua hacia Jesús. O sea, Pedro empezó a ver el milagro. Pedro estaba firme, Pedro estaba con fe, caminando sobre la promesa, creyendo la palabra, creyéndole a Jesús, viendo el poder de Dios sobre su vida. Pero ¿qué pasó? Entonces Pedro dice, cuando vio el viento fuerte y las olas, se llenó de temor y comenzó a hundirse. ¡Qué tremendo! Esto nos da una enseñanza tremenda a nosotros. Pedro estaba bien, Pedro estaba caminando en el poder, Pedro estaba viendo las promesas de Dios, Pedro estaba sobre el problema. Pero ¿qué hizo? Empezó a ver a su alrededor, empezó a escuchar esas olas. No sé si has estado en el mar en la noche, cuando está fuerte el mar, cuando está picado, le dicen en México. Y cuando el mar está enfurecido, es como un gran rugido. Te sientes insignificante ante el poder, porque eres como una pluma que lleva el viento. Y Pedro empezó a escuchar esas olas, empezó a escuchar el viento que soplaba. ¿Y qué pasó? Cuando él desvió su mirada de Jesús y empezó a prestar más atención a lo que estaba pasando a su alrededor, que era real, no era una fantasía, el viento era real, las olas eran reales, pero era también real la palabra, era también real el poder de Dios. Pero él dejó de ver el poder, dejó de ver la palabra, dejó de ver a Jesús y empezó a mirar y a escuchar el viento. Empezó a escuchar las olas, empezó a escuchar el temor y las noticias y se vino una pandemia y van a morir muchos, y empezó a mirar las redes y empezó a escuchar videos y empezó a escuchar todo lo que decía. No está mal escuchar, pero cuando tú quitas tu atención de Jesús para prestar tu atención a lo que sucede a tu alrededor, eso que sucede a tu alrededor no es el problema. Eso ya estaba ahí antes de que él empezara a caminar. Pero su atención determinaba dónde estaba su confianza. Y Pedro dejó de poner atención a Jesús, dejó de poner atención a la palabra, dejó de poner atención a las promesas. Él estaba caminando sobre una plataforma que era la palabra. Y empezó a prestar atención a las circunstancias, al viento que escuchaba y que era real. Empezó a escuchar las noticias, empezó a mirar en las redes, empezó a ver los grupos de WhatsApp. Y todo esas olas y ese viento lo empezaron a llenar de temor. Porque donde yo pongo mi atención, finalmente yo termino poniendo mi confianza en eso. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Tú no puedes ignorar las olas. Están ahí. No puedes decir que no están, son reales. Pero tu atención tiene que ser mayor y tus ojos tienen que estar puestos en Jesús y en sus promesas antes que en lo que pasa a tu alrededor. Y eso te va a mantener salvo. Ahora, si en algún momento tu fe flaquea, como le pasó a Pedro, tú puedes siempre clamar a Jesús y decir: Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: no. Le dijo: no, ahora no. Para que se te quite te ahogas. No. Tenemos un Dios bueno y misericordioso. Y Jesús extendió su mano. Sí, le dijo: ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no tuviste fe? Pero primero lo rescató. Entonces siempre va a estar Jesús ahí para rescatarte. En el momento de duda, en el momento de debilidad, en el momento de tristeza. Y cuando te estés hundiendo, recuerda, puedes clamar a Jesús. Y Él va a extenderte su mano y te va a sacar de las aguas y va a hacer que tus pies caminen sobre los problemas, sobre
las circunstancias, sobre cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier cosa que te esté amenazando. Así que yo te animo a que pongas tus ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él es el único que nos puede sostener, y que camines con confianza sobre su palabra. Amén. Antes de pasar a adorar, con esto concluimos esta reflexión. Yo te quiero animar a que le des al Señor tu ofrenda. Porque mucha gente piensa, no, yo solo ofrendo cuando voy a la iglesia. No, es como que yo solo oro cuando voy a la iglesia. Nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración. Nuestra ofrenda es parte de nuestro servicio. Nuestra ofrenda es cuando nosotros llevamos un presente al Señor. Entonces, yo no ofrendo solo cuando voy a la iglesia. Yo ofrendo constantemente, porque constantemente le ofrezco a Dios un sacrificio, un tributo. Entonces yo te animo a que entres a amistadevolution.com/dar. ¿Sí? Amistadevolution.com, lo vamos a poner ahí, si podemos ponerlo en la página, a los que están viendo. Lo escribimos ahí, se lo va a escribir alguien ahora en los comentarios. Amistadevolution.com/dar. Entra. Es muy fácil, solo tienes que apretar un botón, elegís qué ofrenda querés darle a Dios. ¿Sí? Hay diferentes cantidades. Si estás en Argentina es en pesos, obviamente. Si estás en otro país, tu tarjeta lo va a convertir automáticamente a tu moneda. Pero lo importante es que le des al Señor, porque de esa manera no solamente le estás diciendo, Señor, yo amo tu casa, yo amo tu obra, yo no quiero que tu iglesia se detenga, yo quiero que tu iglesia avance, pero también le estás diciendo a tu iglesia, a tu familia espiritual, aquí estoy, estamos unidos, seguimos adelante. Porque ¿sabes qué? Muchas iglesias van a sufrir, porque muchas iglesias tienen cada mes, o sea, no es que no va a llegar la cuenta de luz, o las iglesias que alquilan, o todos los gastos son mensuales. Como ahora no hay reuniones, hay muchas iglesias que van a cerrar, no un rato, sino definitivamente, porque la gente no piensa que hay que seguir sosteniendo la obra de Dios. Así que yo te animo de verdad que entres a amistadevolution.com/dar y que des una ofrenda para que la obra de Dios avance, para que podamos seguir transmitiendo, para que podamos seguir salvando almas, para que podamos seguir llevando este precioso mensaje y arrebatándole las almas al enemigo, sacando almas del infierno. Amén. Y mientras haces eso, vamos a adorar, vamos a cantar una última canción y vamos a finalizar adorando al Señor. Cierra tus ojos y adórale. Confío en ti, Jesús. Sí, Señor, dices conmigo. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Y aun en temor, cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Te digo, Dios, y a tu nombre clamaré. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Decimos una vez más que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y a tu nombre clamaré. Sí, Señor. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Aleluya. Somos tuyos, Señor. Te exaltamos, te adoramos, Rey. Nuestra confianza está en ti. Tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos da fuerza. Tú eres el que nos saca adelante. Y tú eres el que nos va a librar de esta pandemia. Gracias, Señor, que podemos refugiarnos en ti, que podemos recurrir a ti. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos están viendo. Bendice su casa, bendice su familia. Bendice, Señor, a sus seres queridos. Los cubro con la sangre de Cristo. Pongo tu paz sobre sus corazones, Señor. Te pido que los protejas en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de esta transmisión. Te invitamos a que el día de mañana, a la misma hora, a las 20 horas, te conectes. Vamos a estar teniendo diferentes tipos de reuniones, ¿sí? Estudios, charlas, paneles interactivos, momentos de adoración, de oración. Así que estate siempre en contacto. Vamos a estar llevándote hasta tu casa la presencia y la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por conectarte. Esto es Evolution en casa. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.